Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. Pueden escuchar nuestro programa en Spotify, iTunes e iVoox. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y por qué no, escucharnos en YouTube como Carromato del Pensamiento. El equipo de trabajo de este programa está conformado por mi compañera y colega Jazmín Velasco, licenciada en Psicología Clínica, maestra en Filosofía, especialista en Literatura, Hermenéutica y Filosofía Moderna. Y una servidora, Tania Arias, licenciada y maestra en Filosofía, especialista en Estética, Ética y Filosofía Social. Cabe mencionar que los puntos de vista mencionados en este programa no solo corresponden a nuestras opiniones sobre el tema, sino que también están fundamentados en el estudio y revisión de teóricos clásicos y de vanguardia. Para nuestro primer capítulo, hemos decidido hablar sobre la sociedad del cansancio y nos basaremos en el filósofo Byung-Chul Han. Para comenzar este programa es importante que analicemos algunas estadísticas para contextualizarnos. Muchas fuentes nos dicen que los mexicanos somos los más estresados en el mundo por nuestro trabajo. De hecho, el 75% padece síndrome de burnout o fatiga por estrés laboral. Con base en estudios realizados por la Secretaría de Salud Mental a nivel nacional, el incremento de los casos de ansiedad es de 75% en los últimos 5 años. Esto debido a los factores externos que no solo tienen que ver con el incremento de los índices de delincuencia, sino con la contaminación, la economía y el entorno social, así como el laboral, aseguraron especialistas. Y es muy mencionado también en estos días que a partir del próximo mes de octubre, los patrones deberán de cuidar a su personal por el estrés laboral, ansiedad y trastornos del sueño. Y así quedó establecido en la norma oficial mexicana 035. Este tipo de problemas vamos a estarlos dialogando y los vamos a enfocar desde la filosofía de Byung-Chul Han. A continuación vamos a una pausa. La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han. Lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino a la presión por el rendimiento. Estamos de regreso de la pausa. Les recordamos que nos encontramos en nuestro programa Carromato del Pensamiento. Queremos comenzar primeramente con algunos datos interesantes sobre la biografía de Byung-Chul Han. Este famoso filósofo de talla internacional que está rodeado con su pensamiento en el mundo, es un pensador nacido en Corea del Sur, nace en 1959, estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana. También estudió teología y en 1994 se doctoró con una tesis sobre Martin Heidegger. Dio clases de filosofía desde el 2010, fue profesor sobre teoría de los medios en la Escuela Superior de Diseño y desde 2012 es profesor de filosofía y estudios culturales
en la Universidad de las Artes en Berlín. Además, este pensador ha publicado más de 15 libros, entre ellos 2 de los que hablaremos el día de hoy: La Sociedad del Cansancio y El Aroma del Tiempo. El primero es publicado en 2010, el segundo en 2015, y es una especie de secuela. Sus libros en español llegan a México a través de la editorial Herder. Es importante mencionar que el pensador tiene 2 influencias culturales y de pensamiento muy importantes. El estudio de la filosofía de Martin Heidegger, de Nietzsche, de Gadamer, de Hannah Arendt son los más citados. Asimismo, se refleja en su análisis la pervivencia de un pensamiento que evoca lo cultural en Oriente. En este sentido, el híbrido de su pensamiento no nos está colocando en una filosofía de la religión, ni tampoco en un pensamiento New Age o de autoayuda, sino en la comunicación de 2 visiones, Occidente y Oriente. Estos textos que vamos a tratar nos van a hablar sobre cómo el sujeto está cansado. Todos podemos ver que hay un agotamiento en la sociedad. No sé tú qué piensas, Jazmín. Sí, me parece muy significativo revisar también la introducción que él hace a su libro El Aroma del Tiempo, porque la escribe en el 2015, después de que ya ha pasado su libro La Sociedad del Cansancio. Y es muy interesante cómo hace una lectura de los problemas actuales, donde nos dice que la crisis que vivimos ya no está caracterizada por la aceleración, sino que simplemente es uno de los síntomas del verdadero problema, que es la dispersión temporal. ¿Y qué será la dispersión temporal? Es un término extraño y nos define que este fenómeno se manifiesta como la carencia de un ritmo ordenador, una desorientación en la vida que ya no se enmarca en una estructura ni permite experimentar ningún tipo de duración. Nos dice también que las personas comenzamos a identificarnos con la fugacidad y lo efímero, y que eso es lo único que es seguro, tanto el cuerpo como el yo, y que por todos lados tratamos de mantenerlos como cuidados y que sin ellos pues no tendríamos nada. Esto ha ocasionado una sensación generalizada de ya no saber hacia dónde ir, y que todo lo que vivamos, lo que importa es el presente. Ya no pensamos tanto en el pasado o en el futuro, sino en el momento presente, donde pues ya nada es decisivo ni definitivo. Y cuando ya no se sabe qué importancia tienen las cosas, pues todo tiene importancia. Esta es la lectura que nos dice Chul Han sobre los problemas contemporáneos, y que ya no estamos en la aceleración como autores del pasado nos han dicho, como Bauman en La liquidez, o como Lipovetsky también en La era del vacío. La novedad de Chul Han es que nos dice esta dispersión temporal que pues nos está consumiendo. Enseguida vamos a escuchar una cápsula informativa sobre Chul Han grabada en la voz de nuestro colaborador Andrés Joya. Después ahondaremos más en este problema. Lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna. Estamos de regreso en Carromato del Pensamiento. Ahora sí, ha llegado el momento, tenemos que hablar de qué es esto de la sociedad del cansancio, qué características tiene. Pues para hablar de una sociedad del cansancio es importante distinguir que se tratan de zonas urbanas, metropolizadas, globalizadas en sentido cultural o económico. Y hay una característica muy especial en estas sociedades que se cansan, es la relación ocio-trabajo. ¿En qué consiste esta relación? Pues si bien todas las personas que vivimos en las urbes tenemos horarios fijos de 8 horas como mínimo de trabajo, y nuestro momento de ocio cada vez es menor. Este tipo de denuncias ya se han reclamado desde el siglo pasado, sin embargo nos encontramos con características muy particulares en este momento, y es que también el ocio, en lugar de volverse un momento de relajación, de paz, de tranquilidad, también se vuelve un momento de activación. Es decir, lo que está sucediendo, Jazmín, no sé qué opinas al respecto, es que cuando tenemos este tiempo libre, lejos de las responsabilidades, en lugar de descansar en esta sociedad de rendimiento que dice Byung-Chul Han, lo que hacemos es invitarnos a nosotros mismos o colocarnos en situaciones donde tenemos que estar haciendo cosas de nuevo. Sí, es muy común que las personas no sepan estar en silencio.
Es común también escuchar que cuando las personas se desocupan, intentan ocuparse rápidamente. Si están en sus casas, prenden la televisión, el radio, empiezan a chatear, pero es muy difícil incluso salir a caminar sin un dispositivo electrónico, porque justamente el contacto consigo mismo a veces es muy abrumador y prefieren ocuparse. De hecho, el estar desocupado puede llegar a estresarlos. Sí, además yo estoy pensando en que hay una especie de rechazo al aburrimiento, rechazo al momento libre. También influyen mucho las redes sociales y lo podemos ver en mayor medida en jóvenes, aunque también lo he observado en personas jubiladas que tienden, como todo este tiempo ya libre, que están constantemente pendientes de estimulaciones externas porque no se pueden aburrir. Y no solamente no se pueden aburrir, no quieren, es como un rechazo a el no hacer nada, sino al estar creando, constantemente llenándonos de actividades. Lo vimos en la respuesta que hicieron nuestros oyentes en las encuestas que mandamos para el programa Carromato sobre qué pensaban. ¿Consideran que es mejor una sociedad, una persona que está activa o que tiende a la contemplación? ¿Prefieren tener multitareas o prefieren estar quietas? Entrevistamos a 30 personas y nos dicen que no, que prefieren estar ocupadas. Hay un 14% que dice que sí, no un 14%, sino 14 personas de las 30 respondieron que prefieren estar ocupadas y 17 que no. También les preguntamos que si consideraban positivo que las personas se mantengan ocupadas en múltiples actividades. 21 nos dijeron que sí y 10 nos dijeron que no. Pues este cansancio que nos presenta Byung-Chul Han, esta activación, esta sobreexigencia que tenemos las personas en nuestro día a día, nos está llevando a un rendimiento y a un agotamiento, diría yo. Y esta autoexigencia la llama nuestro pensador que somos un animal laborans, un animal que labora, que trabaja, que constantemente está ocupado o preocupado en todo lo que a lo que va a rendir, y es una persona multitareas, multitasking, que se llena de cursos, que se llena de capacitaciones, que va al trabajo, que saliendo se va al gimnasio, que después tiene que hacer yoga para meditar porque hay que bajar el estrés, pero después hay que atender la familia y los amigos, y entonces de pronto es como se vuelve un agobio, ¿no? Claro, pues no, es lo que mencionaba hace rato, como que no se dan espacio para no hacer nada, porque vivimos en esta sociedad donde está pues culturalmente aceptado que estemos muy ocupados y que tal cual seamos adictos al trabajo. A veces hablar de adicto al trabajo parece una cualidad, pero realmente se hace toda o se mantiene toda una sintomatología como la adicción a cualquier sustancia. Es una conducta adictiva. Y yo he visto esto que mencionas desde hace quizá 10 años, no sé qué perspectiva hayas observado tú, pero en las primarias, en las secundarias, más o menos por ahí en el 2010, se empezaron a llenar de actividades extracurriculares, talleres, cursos post horario de clase, y los niños de pronto no tenían tiempo para comer o no tenían tiempo para hacer la digestión porque tenían que estar ya en la natación, en el taller de baile, etcétera, y llegan a su casa y tienen el deber de las tareas. Y de pronto es como que se están generando individuos desde muy pequeños, estresados, que tienen que rendir al máximo, que tienen que ser exitosos, porque esa es otra perspectiva que demanda la sociedad contemporánea. Sí, que tienen que desarrollar todas las habilidades y que a lo mejor no han descubierto talentos que están ahí ocultos, entonces los estimulo de 1000 formas para que puedan mantenerse ocupados, y que eso también obedece a otro problema social, que muchas madres que trabajan a veces salen temprano, pero prefieren mantener a sus hijos en estas actividades para que ellas puedan hacer otras. Y creo que eso será tema de otro programa, pero es muy común que las estancias infantiles se mantengan ocupadas hasta pues un horario largo y las madres llegan por ellos muy tarde, a pesar de que tal vez se desocuparon temprano. Sí, así es. Y entre esta vida acelerada, entre que a veces los chicos están en actividades extracurriculares porque pues los padres están trabajando, también podemos ver
en jóvenes o en no tan jóvenes, personas adultas, que está la inercia por estar hiperactivos, por estar hiperatentos, por estar constantemente pendientes de las nuevas publicaciones. A mí me llama mucho la atención Instagram como esta plataforma que nos mantiene constantemente alerta, que borra las historias que se graban y si te lo pierdes no regresará nunca más. Y algo que a mí me parece importante que deberíamos de pensar como sociedad es pensar en un ocio más tranquilo y pensar inclusive en lo positivo del aburrimiento. A mí me llama mucho la atención el tema del aburrimiento porque del aburrimiento pueden salir ideas geniales, del aburrimiento puede surgir la creatividad, pero si vivimos constantemente recibiendo información o haciendo, porque somos este animal laborans, ¿en qué momento nos vamos a aburrir? Pues no va a ser posible aburrirnos y no va a ser posible contemplar. Sí, de hecho, una de las propuestas de Chul Han es la revitalización de la vida contemplativa. Como nos dice que ya no tenemos un sentido de arraigo y que ya no estamos en la aceleración, pero digamos seguimos con este síntoma de que todo es fugaz, pues nada se vuelve fuerte, nada se vuelve articulado y nos sentimos que el tiempo se aprovecha de manera sustancial. Entonces él propone pues regresar a la contemplación para así dotar el tiempo de profundidad, de amplitud. Pero bueno, antes de profundizar más también en su propuesta, pues hay algunos síntomas importantes que tal vez podamos desarrollar para ver si los radioescuchas se pueden identificar con algunos de ellos. Bien, entonces para abordar esta sintomatología me gustaría leer solo algunos rasgos que cita el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que a la problemática que estamos tratando se acerca bastante al trastorno de ansiedad generalizada. Voy a leer algunos de los síntomas para que pues, las personas que amablemente nos escuchan puedan identificar si tienen alguna ya de estos síntomas. Ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva que se produce durante más días de los que han estado ausentes durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, pueden ser laborales o escolares. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes: inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, que sería dificultad para dormirse o para conciliar el sueño o sueño inquieto o insatisfactorio. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en aspectos sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento. Si usted o los radioescuchas tienen algún tipo de estos síntomas, es importante que acudan a las instancias correspondientes para que puedan ser atendidos. Puede ser un psiquiatra, un doctor o tal cual ya un terapeuta especialista en problemas de ansiedad. Lo que acabas de decir, Jazmín, es muy importante. En caso de que alguna persona identifique que tiene alguno de estos síntomas, es necesario que los atienda a las correspondientes áreas. En el caso de aquellos que nos escuchan, que no requieran, que identifiquen que esta ayuda profesional todavía no se encuentran en este punto, para guardar un equilibrio ante estas exigencias sociales, ante este cansancio, ante este rendimiento, Byung-Chul Han nos propone la contemplación. Quiero pensar que esta contemplación, esta pausa que nos ofrece Byung-Chul Han como una respuesta, que es uno de los pocos filósofos que ofrece respuesta a los problemas sociales, inclusive Zygmunt Bauman, ya en sus últimos años de vida decía, no, yo describo los problemas, estoy aquí para eso, no para resolverlos. Byung nos propone contemplar como una negación, pero él propone una negación porque piensa que la vida debe guardar un equilibrio. Si nos mantenemos constantemente ocupados, si nos mantenemos constantemente en esta filosofía de hacer, ¿en qué momento vamos a poder descubrir nosotros mismos qué es lo que nos sucede?
Me gusta mucho una película de Pixar que probablemente viste, que se llama Intensamente en español, y donde habla de las emociones y cómo una persona, un sujeto, puede procesar sus emociones. Pero en esta película la emoción líder es la alegría y no quiere que ninguna otra emoción prevalezca, tiene que reinar ella. Y la película nos muestra cómo es que es necesario poder sentir la negatividad, lo que no necesariamente es positivo. Es lo que le preguntábamos a las personas que nos ayudaron amablemente con la encuesta. ¿Dónde queda lugar para lo negativo, para el sufrimiento, para el dolor, para el aburrimiento, si constantemente vivimos acelerados y pensando en lo positivo, ¿no? Sí, en el rendimiento. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el pensamiento de Byung-Chul Han. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío, deambulará inquieto y agitado, o andará de una a otra actividad. Pero en cambio, quien posea una mayor tolerancia para el aburrimiento, reconocerá, después de un rato, que quizás andar como tal lo aburre. De este modo, se animará a intentar un nuevo movimiento, completamente nuevo. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. Vamos a continuar ya con la parte final de nuestro primer programa y quisiera que Tania nos dijeras tus conclusiones sobre el tema y la propuesta del autor. Gracias, Jazmín. Para cerrar, yo diría que tomando en cuenta el pensamiento de Byung sobre la contemplación, es un concepto del cual nos tenemos que apropiar en la praxis, en la práctica, para guardar este equilibrio ante las exigencias del mundo cotidiano, ante el rendimiento. Esto nos ayudará a bajar los niveles de estrés, tendremos más claridad de mente, podremos aburrirnos, lo cual es positivo porque podemos ser creativos a partir de ese aburrimiento. Y me gustaría cerrar con una frase de Byung, si me permites, en la que dice Byung: nunca está nadie más activo que cuando no hace nada. Nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. Y es importante, como habíamos mencionado en la biografía de Byung, que recordemos que él es coreano y tiene unas influencias culturales, espirituales, aunque explícitamente no se dicta por alguna religión en particular, pero las recomendaciones de este pensador no caen en filosofías de autoayuda, es una comunión entre un pensamiento filosófico alemán occidental con el pensamiento oriental. Sí, concuerdo que desde mi perspectiva la propuesta de Chul Han es una acertada apología o defensa de la lentitud dentro de este ritmo posmoderno que tenemos. Si bien, como menciona, sus libros no han planteado un nuevo modelo o sistema filosófico, y pensadores como Aristóteles, los estoicos, Nietzsche o Heidegger lo han manifestado en su época, sí nos invita a buscar espacios de sosiego y tranquilidad para recuperar el dominio perdido sobre el tiempo y de esta forma vivir más conscientemente, volver a nosotros mismos y encontrarnos para tener una existencia en forma. Muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos que nos pueden encontrar en iVoox, iTunes, Spotify y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Carromato del Pensamiento. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por escuchar.
5. Bin der Boss. Hoho. Haha. Scheiße, wo ist mein Psychiater?